Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de La Hora de Sueiro, como siempre promocionado por Yelse, que tenemos aquí a María Lluer, que es la secretaria general. María, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos la suerte de tener un diputado nacional por Barcelona. Buenas tardes. Juan Carlos Segura, además escritor. Luego hablaremos de tu libro. Que un gran escritor, porque además debes de ser, yo te debo de conocer 6 o 7 libros. No tantos, no, este es el cuarto, si no quiero. Pues mira, 4 libros. Después tenemos a Pavón, un abogado, un buen abogado, que además colaborador a nivel territorial con la sociedad civil catalana, y es el que se encarga de formar el grupo de teatro, de artistas. De flamenco. Y ya lo dice, de flamenco. Y tenemos como invitado al programa Bernardo Cacique, que además es un gran conocedor de la hispanidad o la gente hispana de todo el cono sur, que me da la impresión, me acabo de enterar, pero no sé si es que eres el coordinador de lo que es la gente hispana para un partido político que se llama Vox. Exacto, sí. El tercer partido político en España, camino de ir al segundo. Y el cuarto en Cataluña. Y el cuarto en Cataluña, camino de ir al tercero. A ver si nos hablamos todos. Vamos avanzando. Bien, el programa de hoy está para criticar un poquillo el tema del Estado de la Nación y además la actuación de todas las actuaciones que está teniendo la señora Colau, que hoy me enteré que además quiere dejar en 3 los máximos cruceros por día que entre en Barcelona. Una aberración. Pero antes quisiera hablar de lo que se llama, lo que hasta ahora era España verde. En estos días de tanto calor se nos está convirtiendo en una España negra. Cuando buscas un culpable de todos estos incendios, siempre piensas en los gobiernos, siempre piensas en los políticos. Y en este caso, que también son políticos, hay que pensar en los alcaldes. No se han preocupado de limpiar los bosques ni los montes por el invierno, y de esos actos tenemos estos lodos. España está ardiendo por todos lados, y en cambio el gobierno, en vez de hacer que estos señores que se les regalan los 1.000 euros cada vez por no hacer nada, se le podía haber hecho que durante el invierno trabajaran 3 o 4 horas para limpiar montes. Pero bueno, esto es un tema mío personal, que lo suelto, si alguien lo quiere escuchar, que lo escuche, pero España, en este caso, yo hice una vez un debate que se llegaba a dónde vas, Pepe, y ahora tengo que decir a dónde vas, España. España, por mal que suene, estamos hechos unos zorros, porque esto no lo solucionamos. Pero bien, vamos con el debate de hoy, que es el Estado de la Nación. Hay 2 temas estrella que lo han inflado con bombo y platillo. El señor Sánchez, que es el poner impuesto a los ricos para, en teoría, dárselo a los pobres. Esto lo hizo Robin Hood, pero Robin Hood creo que fue un poco de leyenda, porque yo pienso, y en esto voy a darle la palabra enseguida a Juan Carlos, yo pienso que tiene que ver la recaudación de estas grandes fortunas con el precio de los alimentos, puesto que yo cuando voy a la plaza, el señor que me vende las sandías no me pregunta si le puedo pagar
con el dinero que ha recaudado el Estado, que cada vez recauda más, porque cuanto más sube la gasolina, más recauda el Estado. No me pregunta si le voy a pagar con ese dinero, lo tengo que pagar con el dinero ese que me han devaluado un 10%. Juan Carlos. Bueno, sí, antes que nada, pequeña puntualización, Robin Hood no era un personaje de leyenda, era un personaje real, era un bandolero que actuaba en el bosque de Sherwood, en Inglaterra, y no es que ponía impuestos él robaba a los que ponían impuestos, que eran los señores feudales normandos. Lo que pasa es que lo que robaba, una gran parte se lo daba a los pobres, por eso tenía tantos seguidores. A ver, Una vez aclarado esto, entonces la segunda pregunta que me has dicho es la de... ¿Qué opinas sobre estos nuevos impuestos? Ah, sí, el tema de los impuestos, vale. Vamos a ver, hay una dicotomía típica de la izquierda, parece ya que es como de manual, que es cuando hay problemas de crisis, de falta de liquidez, de retroceso económico, crisis económica, retroceso social, lo único que se les ocurre es subir los impuestos. No saben hacer otra cosa. Pero no es la izquierda española, esto es la izquierda alemana, la francesa, es un clásico en el pensamiento socialdemócrata. Entonces aquí lo que dicen es que quieren hacer lo de siempre. Claro, no queda muy bien decir que van a subir los impuestos a las clases trabajadoras, que al final sí, porque al final la cosa acaba por ahí, pero la idea es, o por lo menos lo que dicen, de subir los impuestos, poner un impuesto especial a las grandes empresas. Para que las grandes empresas, ¿qué van a hacer? Pues bueno, sí, evidentemente no les quedará más remedio que pagarlo, pero luego lo repercuten en el consumidor aumentando sus precios y sus servicios, con lo cual al final el pobre españolito, la pobre españolita es la que al final acaba pagando el pato. Sí, pero la pregunta, o sea, has contestado bien, pero te digo, la pregunta era, con este dinero que están recaudando, el dinero físico, les llega a la gente normal, a la gente como yo que va cada día al mercado. No, porque vamos a ver, si graban con impuestos, con macroimpuestos a las macroempresas, ese dinero evidentemente llega al Estado. ¿El Estado en qué lo emplea? En gasto público. ¿Qué es gasto público? Pues sus asesores, sus personas que tienen colocadas, gente del partido, cargos no electos, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo, chiringuitos, por supuesto, que esto es un clásico, con lo cual yo lo que, claro, en el Congreso de los Diputados esta semana, escuchando al señor Pedro Sánchez hablar, y otras semanas que lo escucho, o menos sé, pienso, hace el gesto, a ver, tiene casi mil asesores en la Moncloa. A ver, un asesor es una persona que te asesora. Pues entonces cuando piden asesoramiento, ¿qué hacen? ¿Una asamblea de asesores? Alquilan un polideportivo, tienen a los 1000 asesores ahí, todos con grandes sueldos, y les hacen la pregunta. Absurdo. Pues hombre, yo si fuera yo, vamos, despediría al 90% o al 95%. Ahora, que hagan un gesto, decir, bueno, hemos despedido a 50. Bueno, vale, es muy poco, pero es un gesto. Es un gesto. Que hagan este gesto. Pero es que no despiden a ni uno. Al contrario, contratan más y más. Entonces España, el gran problema que tiene es la deuda pública, que es uno de los países con deuda exterior mayor por la deuda pública del Estado español, en gran parte generada por las autonomías, porque lo que hace el señor Pedro Sánchez en Madrid, lo hacen el resto de presidentes autonómicos en sus comunidades, agrandar la administración pública. O sea, que esta recaudación de los impuestos a las grandes fortunas, a las eléctricas, a los bancos, a la gente de la calle no le llega, ni les llega, no. Sino además puede ser que los agrave. Les encarece, exacto. Yo puedo hacer una intervención diciendo, es que yo no estoy de acuerdo en principio de que ese impuesto se vaya a pagar. ¿Por qué? Es muy sencillo. No se ha hecho un estudio previo de cómo se repercute en las eléctricas y en los bancos un impuesto que dice él que va a poner. Es que los bancos y las eléctricas no tienen mejores abogados de España, los mejores bufetes para hacer recursos contra esa ley. Y se van a quedar parados los bancos y las eléctricas. Y ahora os hablaré de los bancos. Mirad, un caso particular, dejadme que explique un poco de mi vida. Yo como españolito, en su momento cuando la pandemia, le pedí un dinero al banco, un ICO, y me dieron el ICO. Muy bien. Cuando el ICO,
Y anteayer veo en mi cuenta que me ponen 3 cargos. Digo, ¿este qué coño es? Se ha equivocado el banco. Muy bien. Voy al banco y me dice, no, es que vamos a empezar a cargar el ICO. Digo, oye, ¿que me habéis avisado a mí? Es decir, cuando la población española lo está pasando peor y estamos levantando cabeza del tema del ICO, va el señor el prestigio dictador, ¿cómo se llama? El mago? Sánchez ese, y ahora ordena que los bancos, o sea, los bancos ya se están adelantando a ese impuesto y jodiendo el personal. ¿No veis el tema? Es que lo veo clarísimo. Sí, sí, Y las eléctricas no digo nada, las eléctricas van a recurrir lo que haga falta. O sea que por mí ese impuesto es que no sirve para nada, es chinchín chonchón. Es un tema populista para llevarse los votos de la señora de Podemos y llevárselos él. Entonces todo eso es mentira, es una farsa, ¿no os dais cuenta? Es que no sirve para nada todo eso. Es para... Han avanzado las izquierdas. ¿Qué izquierdas? Si siempre han sido los mismos. Piensa, Antonio, que cuando la pandemia, las 3 grandes medidas del gobierno para combatir la crisis social derivada de la pandemia eran los ERTES, los ERES y los ICOs. Exactamente. Los ICOs lo pagan los bancos y los ERTES y los ERES los fondos europeos. El gobierno no ha puesto ni un duro. Ni un duro. Cuando gobiernos de otros países europeos han puesto dinero. ¿Por qué? Porque tenían dinero. Es que el gobierno español, el Estado español no tiene dinero. Yo voy un poco contigo, lo has dicho antes, lo has dicho muy bien. Es decir, ¿y el gobierno qué sacrificio ha hecho? No, cero. ¿Qué sacrificio? No. Ha quitado, señores consejeros de estos, no sé qué. No ha se han hecho bajado nada. sueldos. O sea, el pueblo, Nada. o sea, las eléctricas, Nada. los autónomos. Yo soy un autónomo. Ahora me van a cobrar el ICO, 800 al mes. ¿De dónde lo saco yo esto? Tal como está la situación, compañeros, abogados. Sí, sí. Esto es una sinvergoncería. Le digo al banco, oye, yo no te puedo pagar esto. Lo he dicho esta mañana. Y dice, bueno, pues haremos un préstamo. O sea, los bancos ganando más dinero, otro préstamo. Sí. O sea, aquí el pueblo, los autónomos, estamos jodidos. Y el señor Sánchez no ha hecho nada para ayudar a la clase media y trabajadora, que dice él. Yo me considero un trabajador autónomo. Y a mí no me ha ayudado en nada este señor. Me dio el ICO en su momento y ahora, sin decirme nada, el banco dice, no, pues ahora vamos a joder a los autónomos. Esto es una vergüenza decirlo en el Parlamento. Y una Pues pequeña Dios, puntualización. Los ERES y los ERTES tributan. Que esto la gente no lo sabía. Y cuando he ido a hacer la declaración de renta este año, les cascan impuestos por los ERES y los ERTES que han cobrado, por la cantidad total que han cobrado. O sea que solamente el gobierno no pone un duro, no pone un euro, sino que encima se lucra con los ERTES y los ERES que vienen de los fondos europeos. Es que yo creo que es la misma engañifa que nos hicieron, a mí no, pero bueno, normalmente a todo el que había, aquello de lo de la venta de coches, que también quedaban un dinero, pero al final del año a tributar ese dinero. Es lo mismo. Plan Renove, ¿no? Renove. El plan Plan Renove. Renove. Bueno, yo Bien, opinar y luego, un poco, Bernardo, perdonad, perdona, Pavón. perdonad un momento, Bernardo. No, o sea, sí, es evidente que el gobierno pues no va, lo que quiere es recaudar dinero, recaudar fondos para poder seguir manteniendo en el gobierno a sus socios de gobierno, y a los chiringuitos que acabamos de hablar, a sus socios que son los separatistas catalanes, vascos y otra persona más. Pero a ver, los bancos nunca pierden, es evidente. Es jamás imposible pensar que los bancos o las grandes empresas van a perder su patrimonio perder parte de su patrimonio para pagar unos impuestos. No, eso lo van a repercutir inmediatamente al ciudadano común y corriente, al ciudadano, al consumidor, a quien sea. Entonces, al final terminaremos pagando, porque va a estar impuesto. Los bancos cada año, a empezar de la crisis, siempre reportan unas ganancias millonarias. O sea que en la peor crisis ya lo hemos visto, en el año 89, 82, cuando hubo la crisis inmobiliaria. Mientras el pueblo, la gente se cayó todos los puestos de trabajo, pero ellos no dejaron de ganar, no dejaron de tener ingresos, no dejaron de reportar cada año unas ganancias, unos superávit, que a ver, eso es imposible. Entonces, la política de un gobierno, pretender quitar al rico para darle al pobre como tipo Robin Hood, como has dicho, no es una política muy acertada. Lo que tiene que ser un gobierno, sí, tiene que crear no es una política acertada. De todas maneras, ojo al dato de lo que ha dicho. No es una aquí política Juan acertada, Carlos, pero porque- no es una política acertada, pero suena bien. Bueno, pero creo que nosotros tenemos que hacer, nosotros nos estamos dando cuenta y hacer que todo el mundo se dé cuenta. Y yo creo que lo que ha dicho Juan Carlos Segura es muy importante, porque ha dicho, ojo, Robin Hood no robaba,
a los ricos, robaba, o sea, en general, robaba a los que ponían los impuestos, y esos impuestos, ese dinero, se lo devolvía a los pobres. Redistribuía, pero robaba a los que ponían los impuestos. Bueno, robaba a los recaudadores. Eso no lo A sabemos. los recaudadores de impuestos. Eso es lo que nos ha contado la historia, la verdad nunca la sabremos. Bueno, pero era un personaje real y entonces vale. Robaba a los recaudadores. Claro. Yo para acabar ese tema... O sea, que hubiera venido Robin Hood con su caballito y a lo mejor hubiera robado a alguien que está yo lo que quiero que en el Parlamento, si estáis de acuerdo conmigo, en el Partido Socialista, por es ejemplo. que esto no son medidas economicistas, son medidas populistas. ¿Estáis de acuerdo en eso por lo menos? Sí. Entonces quiero decir otro detalle, porque yo estoy en la calle, en el suelo. Entonces ahora a mí la declaración de renta pues me sale a devolver no sé cuánto, y le digo el otro día a mi asesora, digo, oye, ¿y el gobierno cuando los devuelve esto? Dice, no, tienen hasta final de año para devolver. Hostia, otro apoyo a los autónomos. Pero coño, Vox, decir algo en el Parlamento, que nos están tratando a los autónomos. ¿No veis? Con el dinero que está de superávit el gobierno, ¿no nos puede devolver la renta a la gente? Es que nos Es quieren una eliminar, vergüenza. nos quieren Es una vergüenza. eliminar, Antonio, nos quieren eliminar. Y yo creo que ya no puede, que tanta negligencia, tanta estupidez no es posible, y creo que lo hacen expresamente para cargarse a las clases medias. Y a los autónomos. Nosotros claro, pedimos durante la crisis del COVID, de la pandemia, la reducción o la eliminación de la cuota de autónomos durante ese periodo. No se hizo ni caso en absoluto. La dejaron igual. Hoy leí que la iban a poner a 200 euros. Hoy leí que estaba en estudio un tema de que la cuota de autónomos iba a quedar en 200 euros. Mira, te pongo un es... ejemplo. Yo recuerdo, mi estreno parlamentario, voy a una comisión y el diputado nuestro, no creo recordarlo, un diputado por Sevilla, la Comisión de Transportes, hizo la presentación de una propuesta legislativa, se llama una PRL, una proposición no de ley, en la cual pedía, que estamos en pleno periodo del COVID, que se diese una serie de, no voy a explicarla, pero de descuentos fiscales a los autónomos, reducción de cuotas, porque los autónomos es una comisión, no olvides, del transporte, movilidad y agenda urbana, porque si en esa época los supermercados estuvieron abastecidos y la gente comió y no faltó absolutamente nada, fue gracias a los autónomos transportistas que se jugaron la salud llevando comida a los supermercados y ropa a las tiendas de ropa, teniendo el suministro completo de España. Cosa, imagínate que hubiera pasado si los autónomos no hubieran abastecido el supermercado. Espera. Esa comisión era de Hacienda. No. Transporte, movilidad y agenda urbana. Comisión del Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, era una serie de medidas, pues esto, insisto, bajar cuota de autónomos y muchas ventajas fiscales. Después del diputado nuestro, tomó la palabra el diputado de Podemos. Dijo que la propuesta estaba muy bien, socialmente muy avanzada porque daba muchas ventajas a los trabajadores transportistas, pero que como era una propuesta de Vox, de la extrema derecha, no podían votar a favor. Entonces ahí me di cuenta que la izquierda era más importante sus dogmas ideológicos y sus vetos que no el interés de la clase trabajadora. Cosa que, por ejemplo, nosotros en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña, me consta, lo han dicho mis compañeros, cuando hay una medida que se vota en comisión, en pleno, que es buena para la gente con necesidades, para los trabajadores, para los que no pueden trabajar, si la propone Esquerra o la CUP, nosotros votamos a favor. Y en el Congreso lo mismo, porque es por la gente. Ellos no. Ellos solamente piensan en sí mismos. Esta es la gran diferencia entre nosotros y ellos. A ver, otro tema, vamos a dejar este que quedará ya suficientemente claro. Bernardo, te he pedido que vinieras para que nos contaras cómo está pasando la gente hispanoamericana, las crisis estas todas en las que estamos metidos desde el COVID hasta hoy. Bueno, aquí, igual que los españoles, evidentemente, sin lugar a dudas, evidentemente, igual que en España, en Latinoamérica también se está sufriendo, se ha sufrido COVID, en algunos países mucho más que España, porque los recursos... No, te hablo de los hispanos que viven en España. Pues igual, lo ha pasado igual que los españoles. Somos seres humanos de carne y hueso, tanto como le puede dar a un español como a un latinoamericano. Pero en con esta crisis se han ido algunos. En ese sentido, no. Bueno, no tengo
Bueno, algunos sí, al comienzo cuando hubo esta avalancha de la crisis sanitaria, los consulados han puesto a disposición recursos para que aquellos que quisieran regresar, sobre todo los inmigrantes que estaban sin papeles y que no estaban en una situación de vulnerabilidad, pues muchos pidieron volver a su país, porque evidentemente sin residencias y sin trabajo y sin familia, lo mejor es volver al país de origen. Para pasar crisis y hambre y enfermedad en un país donde no es el tuyo, mejor en su casa. Entonces los consulados latinoamericanos, entre ellos el Perú, de donde fueron, ha puesto recursos y ha repatriado a muchos. Bueno, no en gran cantidad significativa, pero sí ha habido casos de repatriación, pero que no tiene mucha importancia. El resto, todos nos hemos quedado a seguir luchando y a trabajando aquí junto a los españoles de buena voluntad. A tirar del carro de la patria. Yo con permiso del moderador, y quiero, porque me ha notado esto y lo tengo trabajado, quería hablar un poco del debate. Yo quiero hablar del debate, no de lo que se habla del debate, porque todo el mundo lo vimos, las mentiras, el prestigitador, ilusionista o mago, no sé cómo lo llamáis. En la pandemia, ¿qué hizo? Gobernanza, las autonomías, vale. ¿Qué está haciendo ahora el señor presidente del gobierno, que es mi presidente del gobierno, aunque no estoy de acuerdo con él? El tema económico se lo pasa a Podemos. ¿Qué quiere decir eso? El tema de los impuestos a las eléctricas, el tema de los impuestos imposibles de cobrar. El tema de modelo territorial se lo ha pasado a Esquerra Republicana de Cataluña. Aquí está mandando el señor Iceta, que nunca sabe, que es el que está dándole poquito a poco a Esquerra lo que está buscando. Y la historia de España, de la vida y muerte de los españoles, se la ha pasado a Bildu. Es decir, este señor es un prestigitador. Tú para acá, tú para... Entonces, ¿para qué queremos un presidente del gobierno en España? ¿Para qué lo queremos? ¿Para que tenga 1000 asesores, como dice el compañero? ¿Para qué lo queremos a este señor? A ver, yo te diría, Antonio, que el gran problema de la democracia española es que el Partido Socialista Obrero Español tiene aliados, tiene apoyos de grupos parlamentarios, partidos políticos como Bildu, Esquerra, la CUP, PDeCAT, que no tienen asumidos los valores democráticos, que se pueden catalogar como antisistema. Están contra la monarquía parlamentaria, están contra la división de poderes. Te puedo recordar, por ejemplo, los independentistas catalanes con su proyecto de constitución de la República Catalana tenían previsto que los jueces serían nombrados todos por ellos, por ejemplo. O sea, ya ahora, por ejemplo, lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, ha aprobado una ley el gobierno, que no tiene mayoría, en la cual los 2 jueces del Tribunal Constitucional que están por renovar, ya directamente los escoge el gobierno. Que ya es fuerte que los escogen los partidos políticos. O sea, ya de hecho el PP, por ejemplo, estaba en contra de eso porque eran 2 jueces del Partido Socialista. Si hubieran sido 2 jueces del Partido Popular, el Partido Popular estaba encantado. O sea, tú ves que el Partido Popular y el Partido Socialista se reparten el Tribunal Constitucional. Vox abogó para que los jueces se escojan a los jueces, que es un principio básico. Y esto es muy peligroso porque el Tribunal Constitucional es la última barrera, es el último dique. Si un gobierno, como ha pasado en Venezuela, tiene tentaciones fascistoides o comunistoides, derivar el sistema hacia un sistema no democrático, antidemocrático, vulnerando los derechos y las libertades individuales, incluso con un plan futuro de disolver todos los partidos políticos y crear un gobierno único, o sea, una dictadura, el freno es el Tribunal Constitucional, porque no le permite hacer eso. O sea, los tribunales constitucionales están para defender los sistemas democráticos. Ahora, ¿por qué Venezuela, por qué Bolivia está pasando lo que está pasando? Porque los tribunales constitucionales están ya nombrados, han quitado los jueces que había antiguamente, que eran imparciales, y en su momento Maduro, Chávez pusieron jueces de su agrado. Por eso avanzan en la eliminación de las libertades democráticas en su interés. Por eso me siento orgulloso de pertenecer a un partido, y yo como esta semana lo he visto con esto y con la ley de memoria democrática. He visto que Vox, que es el partido que más se le acusa de precisamente de todo lo contrario, que es un partido de extrema derecha, pues es el partido que está, por lo menos el único que yo veía, que defendía el Estado de Derecho y las libertades democráticas y los derechos fundamentales de los españoles. Absolutamente o sea, de acuerdo. el partido que defiende el sistema constitucional y democrático.
Otra cosa, dejadme que otra vez al debate. ¿Por qué no ha explicado y ningún partido político de España le ha preguntado al señor Sánchez qué ha pasado con Argelia y con Marruecos? De ser amigos de los dos países, ahora somos enemigos de los dos. ¿Qué ha pasado ahí con Marruecos? ¿Por qué no se habló nadie del Sáhara y del Frente Polisario? Y luego, es un tema economicista que tú estás en el Congreso, ¿por qué en España está prohibido el fracking, que es sacar el gas, que es el que nos venden los americanos, 52% más caro? Están prohibidas las nucleares y las térmicas. Entonces, que este invierno, ya lo ha dicho mi mujer, que vamos a comprar, como en la antigua, ¿cómo se llamaba aquí? Un hornillo. Un hornillo, bueno, sí, un brasero. Una mesa camella y un brasero, porque, chico, es que vienen mandadas, y estos vámonos de verano, aprovechar todo el verano, porque en septiembre y octubre vamos a pasar mal. Estoy de acuerdo en eso. Nosotros hemos sido el único partido que defiende la soberanía energética, que es hacer uso de nuestros recursos naturales. Si tenemos carbón, sacarlo del suelo. Si tiene que utilizar el fracking, se utiliza el fracking. Si tenemos gas verde o gas natural, lo que sea, acceder a él. Y no estar sometidos a la religión o al mantra verde, ¿no? Sí. Ecologista, que no se puede tocar nada, que no se puede hacer nada, cuando por ejemplo vemos que otros países, por ejemplo, centrales nucleares. Ahora en Francia las están explotando desde hace muchos años. Nosotros somos energéticamente dependientes de Francia. Gran parte de la electricidad que se consume aquí está comprada en Francia con sus centrales nucleares. Aquí nos dedicamos a cerrarlas. Ojo, Alemania está cambiando el chip. Alemania antiguamente fue el primer país antinuclear y ahora se están planteando ya empezar. ¿Por qué? Porque la energía nuclear es totalmente limpia. Los residuos son tratables. Y luego si te viene a la cabeza los desastres nucleares, por ejemplo, Chernóbil. A ver, Chernóbil es porque aquello estaba oxidado y estaba hecho polvo. Y Fukushima fue porque hubo un maremoto, un tsunami, que esto no pasa todos los días. O sea, y aparte de esto, bueno, un tema en Harrisburg, en Estados Unidos, hace muchísimos años, pero ya no existen los accidentes nucleares. Hay tantos controles en una central nuclear que es imposible. Y una sola central nuclear da energía a un montón de regiones de España. Bien, vamos a acabar ahora este tema, porque quiero meterme con otro que es, una señora que conoce bien el tema, es de estas desigualdades de la justicia dentro de unos ciertos casos de corrupción. Tú has tocado muchos temas donde ha habido una corrupción fragante que se está denunciando en las redes sociales, pero nadie ve nada raro. Entonces, cuéntanos este tema con el juez de Valladolid y esta cosa. Bueno, yo, como bien dices, he estado dentro de algunos temas de estos, ya no lo estoy, y lo único que puedo decir es que es derivado de lo que estaba diciendo Juan Carlos. Es decir, que, claro, se está rompiendo la división de poderes y por lo tanto pues no nos podemos fiar de todos los jueces porque vienen impuestos. El Constitucional si está pues los jueces del Constitucional los ponen los partidos, pues y al final no podemos ir a esa garantía tampoco con esperanzas de ganar, porque está todo, bueno, de los asuntos en concreto que tú me hablas, tampoco puedo hablar porque yo no he vivido involucrada. Pero sí puedes hablar. Puedo decir que bueno, pues que... Pero sí puedes dar tu opinión sobre la Dolores, mira, la fiscal, que hoy dimitió además. Ha dimitido hoy, por motivos físicos. Sí, yo solo diré que, por desgracia, la corrupción existe. Y es una corrupción fuerte y dura y existe. No puedo decir nada más de esto que me preguntas. Solamente decir esto, que tenemos que luchar para mantener lo que teníamos, que es una buena democracia, con una buena división de poderes, en la que... ¿Pero tú crees que hay división de poderes? Se la están cargando. Entonces, que no hay. Y las leyes que se están haciendo últimamente y que hablan de hacerlas, pues hay algunas que son hasta... El otro día oía Juan Carlos que decían que iba a salir una ley que te iban a obligar a ir en el coche 2 personas, que tenías que hablar con el vecino para ponerte de acuerdo. Eso los tribunales se lo cargan rápido, es anticonstitucional a todas luces. Vamos a ver, es para hacer una carta y decir, bueno, pues yo
hago esta carta para saber quién es la persona, el acompañante que me asigna el gobierno, para que me venga a buscar por la mañana, me lleve a casa, ¿no? Y las Evidentemente pagado por el gobierno. Y las terrazas temporales. Que O puede sea, estar media horita en ¿no? la terraza de un bar y a la media horita el camero Ah, que sí, camero, sí. que Es lo que pasa. O sea, esto circulando. Que las personas que tenemos cierta edad hemos visto una libertad que hoy la juventud no sabe lo que es. La juventud la tienen embebida entre las drogas, la cerveza, el alcohol, Sí, señor. y no saben sus derechos, no son rebeldes. Perdonad, yo hice la carrera trabajando. Yo acababa de trabajar a las 8 menos cuarto, me iba a la facultad de Derecho y por la noche hice la carrera. Y cuando acabé la carrera dije, coño, soy un abogado. Pero yo sabía lo que era la vida. Hoy en día los chavales jóvenes no tienen ni puñetera idea, ni de historia, ni de economía, ni de modales, ni de respeto a sus padres. Y yo llevo temas de violencia doméstica, ya lo sabes como yo. Sí. Es una vergüenza. Están haciendo un país que de verdad, menos mal que a mí me quedan pocos años, pero si empezar ahora no me gustaría vivir en este país. Me gustaría vivir. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí. Perdona. Es nombrado la violencia doméstica gracias a Vox. Se necesitaba tanto Vox, que quizá esa fue la razón más fuerte para que Vox me convenciera, me llegara al alma, ¿no? Porque yo pues había llevado temas defendiendo al padre, padres desesperados que no podían ver a sus hijos, que bueno, cosas horribles, ¿no? Ahora pues parece que ya según qué cosa la puedes decir sin que intenten matarte, o al menos que no se note mucho que intentan matarte. Bueno, hay una cosa... Perdona, pero es que se me va a olvidar. No tiene nada que ver, pero antes has hablado de los bosques como gallego. Sí. No, gallego, Zamora... Has dicho, te lo digo porque soy gallego, es una cosa mía, no sé qué. Bueno, yo soy catalana y también te digo, lo que habéis dicho, que no se han limpiado los bosques suficiente, no sé qué, o demasiado. Se han encargado, el otro día me lo explicaba un arborista, que se han encargado a empresas que vayan a los bosques a talar árboles para que queden huecos, de esto viene de Europa, para que queden huecos con la idea de que un árbol no toque al otro, para que no se propaguen los incendios por arriba, por las copas de los árboles. Sin embargo, al hacer esto, sí se tiene que hacer muy bien y sin pasarse, porque si no la humedad no se genera, el bosque se queda seco y es más fácil de que se queme. Y este chico me dijo, ya verás como este verano se van a quemar más bosques que nunca. Y estoy viendo que así es. Y se ve que se están encargando empresas que luego cobran por la madera que cortan. Cuanta más cortan, más cobran. Así que, cuidado por ahí. Hablando de corrupción, yo me acuerdo, como soy muy mayor ya, esto es un tema de los bosques, que cuando un monte se quema, algo tuyo se quema, temas del franquismo, todo ese rollo. Pero es que, tened en cuenta una cosa, desde que entraron las 17 autonomías, la defensa del bosque se ha dividido en 17 comunidades autónomas, que cada comunidad autónoma tiene sus agentes rurales. Funcionaba mejor el país, incluso los incendios, cuando no había autonomías que ahora. Sí, porque hay unos amiguismos, el agente rural, como si fueran el bombero. Normas diferentes y bomberos diferentes. Cuerpos de bomberos diferentes. Claro, y normas es una vergüenza esto. Pero es que hay cosas que tienen que ser unitarias. Bueno, esto el otro día yo por la radio, por la televisión, no sé en dónde, oí lo del famoso de que las ovejas que comían la hierba sí, una vergüenza. cuidaban el bosque, pero entonces vinieron los verdes y dijeron que había, los animalistas, y dijeron que había que cuidar al lobo, el lobo se come las ovejas y entonces ni uno ni otro. Entonces, bueno, eso dicen en Galicia, ya que hay nombrado en Galicia, te voy a decir lo que se dice en Vox Populi en Galicia. En Galicia hubo una época donde se plantaron eucaliptos. Muchos eucaliptos. El eucalipto es un árbol muy malo para crecimiento rápido. Sí, de crecimiento rápido, pero que come toda la tierra. Entonces vino otra época, te hablo de épocas ya de Franco, vino otra época de que hubo un tema de que se llamaban concentración parcelaria, que era, como en Galicia hay muchos minifundios, juntar todos los minifundios para que el labrador tuviera un campo más grande y no un campo aquí, otro allí, otro más allá. La gente, aquel tipo de reparto no fue muy claro y entonces los propios gallegos empezaron a quemar un poquito el bosque. Entonces fue una reacción popular
que surgió en Galicia, que fue la época en donde hubo más incendios en Galicia. Pero de todas formas, lo que es la plantación de eucaliptus en Galicia se jodió todo lo que era el pino gallego. Mucho valor. El pino gallego era un pino de mucho valor. Mucho valor para Entonces, todo esto es muebles. una guerra, una lucha que hay entre una serie de... Pero tú estarás conmigo, que eres gallego, que en Galicia era minifundismo, porque si había 5 hijos se repartía entre 5 hijos. Claro, era minifundismo. En Cataluña era hereu, se lo quedaba todo. Sí, aquí pero no había minifundismo. a ver, estábamos hablando Es un tema de cultural, este ¿eh? tema, si quieres lo alargamos, No, pero sí, es un no apunte, vamos a tener tiempo. Pero en Galicia hay minifundio y en Andalucía es todo lo contrario de un minifundio. Bien, andamos ya con el tiempo jodido. Yo quiero decir 2 cosas antes de que me cierres. Entonces te vamos a dejar de decir esas 2 cosas. Y una vez acabe de decir esas 2 cosas, tenemos que hablar del libro. Vale, 2 cosas digo. Mira, Hablar del libro. yo, como sé algo de flamenco, voy a decir una frase que dice un tal cantador que se llama El Cabrero. Es un tío Sí, de Cabrero. izquierdas, tal, que está por la libertad de expresión, son tío de izquierdas, como yo era antes, ahora ya no. Entonces, dice una frase que es acojonante. Además lo dice cantando. Es más libre el que está en la cárcel por dar una opinión, como yo, porque aquí estoy dando opiniones entre compañeros y amigos, que el que está dentro y se calla. Esa es la frase. ¿Estáis de acuerdo con esa frase? Estoy de acuerdo completamente. Es que hoy en día la gente no tiene opinión propia. Y el gobierno no quiere gente como yo que tenga opinión propia. Porque ya sabéis que yo estuve en un partido y los dejé y me largué. Y tenía un buen cargo allí. Yo lo que te invito a venir al próximo debate, al próximo Gracias. que sea, que va a ser sobre el pensamiento único. Que es por donde te estás metiendo. Y lo último que voy a decir ya, y yo que soy un tío que me miro todo y tal, os voy a decir una frase de Ortega y Gasset, que os gustará a vosotros, que sois gentes de derechas, que yo respeto a la derecha, a la izquierda y a todo el mundo. ¿Sabéis lo que dijo Ortega y Gasset? En su tiempo lo dijo escrito por él. Mantenía en su tiempo que la unidad de España no ha traído la decadencia de España. Estoy hablando del año 22, imaginaos ahora en el año 2022. ¿Esa frase os gusta? Sí. Apuntar, leer a Ortega y Gasset, porque Ortega y Gasset contra los nacionalismos tiene 8 tomos Ortega y Gasset. De ahí vais a sacar materia. Bueno, si me queréis contratar como asesor, ya sabes. Módico precio. Perdona, ¿eh? Ya no digo nada más. Ahora el ¿Vas a libro. terminar ya? El libro. Voy a terminar, va a terminar Juan Carlos Segura, porque Con el tiene libro. que hablar de su libro, Claro. coño. Habría Que que no le ver- dejáis hablar de Pues su cuando libro. termine Juan Carlos, y yo quiero decir una cosa muy importante, Ah, muy cortita. Se la No me dejarás digas. dejar Sí, decir. sí, no mira la secretaria general ves de... pensando, ves pensando. Mira la Vamos a secretaria hablar de- Saca el general libro, Santiago, el libro. de la... Enséñalo, hombre. Saca el libro. Saca el libro, que no he traído libros Bien. todos con tertulios, ¿eh? Juan Carlos, qué bonito. a pesar de que no dijiste y mi libro qué, yo Soy como educado. si lo hubiera dicho. Soy educado. Juan Carlos, Qué el bonito. penúltimo libro fue el de Los perros. Sí. Sí. Y este último son Los últimos de América. Habla un poquito de él. Bueno, Es precioso, enséñalo a la cámara. sí. A ver, este libro describe muchos episodios, pero básicamente 2 hechos históricos fundamentales totalmente desconocidos en la historia de España. La historiografía española no ha estudiado sobre este tema. Es curioso porque son 2 hechos muy relevantes. Yo he hablado con amigos catedráticos de historia y no tenían ni idea. Uno fue la defensa de la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, en México, y la otra fue, que aquí el compañero peruano, la defensa de Real Felipe, que tú lo conoces perfectamente, en el puerto del Callao, en Lima, Perú. A ver, en San Juan de Ulúa, el ejército español, estoy hablando batallón de Tarragona, batallón de Cataluña y batallón de Málaga. 3 batallones estuvieron resistiendo ahí 4 años y medio, que no está mal, que no está mal. Pensemos que los últimos de Filipinas no llegaron a estar un año, ¿eh? Los sitios de Zaragoza, Gerona se cuentan por meses. El Alcázar de Toledo 2 meses. Sagunto creo que fueron 7 meses. O sea, no, desde los grandes Numancia no llegó a un año tampoco. O sea, los grandes sitios y las grandes gestas heroicas españolas no han llegado a un año, con excepción de Cádiz, que estuvo resistiendo
2 años y medio, pero bueno, es que allí estaban las Cortes, estaba el gobierno, estaban los ingleses, en fin, era lo que quedaba de España. San Juan de Ulúa 4 años y medio. Y el Real Felipe estuvieron casi 2 años. En San Juan de Ulúa, para que te hagas una idea, se concedieron nada más y nada menos que 135 laureadas de San Fernando individuales, y en el Real Felipe, a todos y cada uno de los defensores de la plaza, y en el Real Felipe se concedieron 11, solamente a los individuales, a los oficiales. Y en el Valer, los últimos de Filipinas, que no desmerezco ese gesto, esa hazaña, porque no tuvo parangón en la historia universal, pues se concedieron solamente 2, una al capitán Martín Cerezo y otra a título póstumo al médico. O sea que esto te hace un poco la idea de un hecho y otro. Por ejemplo, lo del Valer en Filipinas fue un hecho anecdótico que el Estado español ni sabía que había unos 50 españoles que estaban existiendo ahí. San Juan de Ulúa era una apuesta de Estado. O sea, España quiso mantener esa fortaleza, más es como una isla, de hecho es una isla, en el puerto de Veracruz, quería mantenerla pues como Rusia ha mantenido Kaliningrado, como Estados Unidos mantuvo Guantánamo hasta la fecha, como nosotros tenemos hoy en día las Islas Chafarinas, el Peñón de la Gomera, el Peñón de Vélez, la Isla del Perejil, como los británicos tienen 2 bases en Chipre, como Alemania tiene la base de Ramstein en Alemania, Estados Unidos, como Estados Unidos tiene la base de Clark y otra base, no recuerdo qué nombre tiene, en Filipinas. Quiere decir que cuando una metrópoli pierde un territorio, siempre existe la tentación de conservar un trocito apetitoso, parecido un poco a Gibraltar. Es un tema diferente. Entonces, claro, España intentó mantener esa isla porque estaba a un día de camino de Cuba, y mientras podían suministrar alimentos, reemplazo de tropas, víveres y tal, y munición, pues se pudo mantener eso ahí, hasta que finalmente tuvieron que capitular, porque empezó a crecer como la nos cuentes todo el libro no lo vas a ver. No, sí, eso es muy serio. Y acabo ya. Y el Real Felipe fue el empecinamiento el brigadier José Rodil, que luego fue el fundador del Cuerpo de Carabineros, que dijo: yo resisto, y que si los de Ayacucho se han rendido, yo no me he rendido. Con lo cual el Real Felipe no se rinde y el Real Felipe aguanta. Y estuvo aguantando casi 2 años. Muy bien. Bueno, ya sabéis, Amazon en todos los sitios. El libro. Sí. Bien. Y ahora ya para despedir Lo el programa. importante, espera, lo importante. Deja un momento. No, es muy importante. Pero que deja se un acerca momento. San Jaime, se acerca tu santo. Ah, sí. No, pero bien. Vamos a despedir, pero como tengo comprometida la última palabra. Ya está. Ah, ya está. Ya está, todo era eso. para que te felicitáramos todos, que se acerca el 25 de julio, que San Jaime, Patrón de España. patrón de España, Y terminas Santiago- con y Santiago cierra España. Exactamente.